Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un suceso televisivo, es la revelación de una verdad que estremece los cimientos de la dignidad humana. En el intrincado tapiz del entretenimiento creíamos haber alcanzado el sótano más profundo de la bajeza, un lugar donde la vergüenza ya no tenía cabida, pero la historia, implacable, nos demuestra lo contrario. María Patiño, una figura que oscila entre el aplauso y la controversia, siempre encuentra la manera de sorprendernos, de ir un paso más allá en los abismos de lo inaceptable, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. El 4 de diciembre, una fecha ya tatuada con tinta indeleble en la crónica rosa, se convirtió en el epicentro de un nuevo terremoto mediático. Cuando pensamos que su capacidad para transgredir los límites éticos había alcanzado su punto culminante, ella emerge de nuevo, desafiando toda lógica y decencia. Es en estos momentos donde la realidad supera a la ficción, cuando la hipocresía se desnuda ante nuestros ojos, obligándonos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el espectáculo televisivo y sus protagonistas. Si este contenido resuena contigo y buscas verdades sin filtros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Tus 50 favoritos para no perderte ninguna de nuestras investigaciones, donde desvelamos los secretos mejor guardados y analizamos con lupa las contradicciones que marcan el pulso de la farándula. Tu apoyo es fundamental para seguir desenmascarando las farsas que se esconden tras el brillo de los focos, trayendo luz a las sombras más profundas de la pantalla, un compromiso inquebrantable con la verdad que nos une. Lo que ha sucedido hoy, este episodio que ha indignado a propios y extraños, es un claro ejemplo de la desfachatez que a veces campa a sus anchas en los platós. Hemos sido testigos de un espectáculo bochornoso. La señora María Patiño, erigiéndose en adalid y catedrática del feminismo, osando dar lecciones a Chayo Moedano. No a Rosario, no, sino a Chayo Moedano, la artista, la mujer que ha forjado su propio camino, a pesar de los constantes embates de un sistema que, lejos de apoyarla, ha intentado mermar su carrera en solitario, sin considerar la trayectoria personal y profesional que ha labrado con esfuerzo. ¿Estamos de verdad presenciando esto? ¿Crees que hay límites para el descaro en la televisión de hoy? Antes de que continuemos desgranando este intrincado relato, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de esta bomba de relojería que acaba de explotar. Tu perspectiva es crucial para entender el alcance de este escándalo, un reflejo de la polarización y la manipulación que a menudo se camuflan bajo el manto del entretenimiento, dejando al descubierto las verdaderas intenciones de quienes se dicen mensajeros de la verdad. La ironía, cruel y mordaz, se cierne sobre esta escena, pues resulta que la misma televisión que Chayo Moedano supuestamente necesita para reflotar su carrera es la misma que, en el caso del jefe de María Patiño, ha sido condenada por prácticas cuestionables. El Tribunal de la Opinión Pública ya ha emitido su veredicto en innumerables ocasiones, señalando las tropelías y las injusticias perpetradas bajo el amparo de ciertos programas. Este contexto añade una capa más de amargura y decepción a la situación actual, evidenciando una desconexión total con la realidad y la ética. La indignación se hace aún más palpable cuando Patiño se atreve a citar a Carlota Corredera, exhortando a Chayo a dejar de utilizar expresiones despectivas como «hija de pu» hacia sus compañeras, mientras se erigen en paladinas de una ideología que, a su entender, les queda demasiado grande. El feminismo, un movimiento social trascendental que lucha por la igualdad y la justicia, es instrumentalizado y reducido a un eslogan vacío, utilizado como arma arrojadiza en batallas personales y vendetas televisivas, desvirtuando su verdadero significado y propósito. Este es el clímax de la hipocresía, un momento en el que la pantalla se convierte en un espejo deformante que refleja las contradicciones más aberrantes. ¿Cómo es posible que quienes se han dedicado durante años a destrozar la reputación de otras mujeres, a alimentar bulos y a denostar sus vidas, ahora se autoproclamen guardianas de la moralidad femenina? La hemeroteca, ese archivo insobornable de la memoria mediática, se alza como el juez implacable, dispuesto a desenmascarar las farsas y a poner a cada quien en su lugar, desenterrando verdades incómodas. Recordemos a la misma Patiño, la que hoy da lecciones de ética, cómo se dedicó a despotricar de figuras como Rocío Flores,
cómo vapuleó sin piedad a Gloria Camila, o cómo se alimentó de rumores infames. ¿No fue ella, acaso, una de las voces que amplificó la historia de que Olvido Hormigos se cepillaba al exmarido de María Palacios, un hombre casado? Estas son solo algunas pinceladas de un historial que, al ser expuesto a la luz, convierte sus actuales discursos en una burla macabra, una afrenta a la inteligencia del espectador, un acto de flagrante hipocresía que no podemos ignorar. La bajura humana de tales comportamientos es tan abismal que cuesta encontrar palabras para describirla sin caer en la redundancia. Afortunadamente, como ya hemos dicho, existe la hemeroteca, ese gran depósito de la verdad que, aunque a Patiño y a los suyos les resulte una carga inmensa, siempre acaba por revelar la auténtica naturaleza de sus acciones. La verdad, para algunos, es un traje que les viene muy grande, una prenda incómoda que no logran ponerse, pues los ejemplos de su propia historia los dejan malparados, sin excepción, ante el tribunal de la conciencia pública. Ni siquiera aquellos que ya no están entre nosotros se libran de la sombra de estas prácticas cuestionables, pues sus nombres a menudo se utilizan para contextualizar o justificar pasadas polémicas. No vamos a detenernos en las personas fallecidas por respeto, pero el video original del que extraemos este análisis, de hecho, conecta directamente con figuras como Mila Jiménez, quien, en vida, también arremetió con inusitada virulencia contra Chayo Moedano. Este patrón de comportamiento, esta constante agresión verbal, parece ser una constante en un círculo mediático que se resiste a la autocrítica y a la verdadera sororidad femenina, mostrando una faceta despiadada y competitiva. El clip de archivo que habéis podido ver, perteneciente al programa No Somos Nadie, de este mismo 4 de diciembre, y otros tantos extractos de Sálvame Deluxe, muestran a Mila Jiménez brotando contra Chayo Moedano sin ningún tipo de contemplaciones. Con una vehemencia que helaba la sangre, le espetaba que su padre no se había equivocado con ella, sino que el problema era que Chayo era mala actriz. Un ataque frontal, sin matices, que se sumaba a la ya larga lista de denostaciones públicas que la artista ha tenido que soportar a lo largo de su carrera, un calvario mediático sin fin. «Eres toda una tamposor», le decía Mila, con una burla cruel en su voz. «Y además, yo voy a empezar como con tu madre. Viviste este negocio hace años. ¿De qué te estás protestando?», le preguntaba. «¿De qué comer? Yo no he hecho nada. Me he hecho de que no estás en serio. A ver, me abre tu mal este plato. Déjame mentir a la gente ya. No estás en el historio». Palabras hirientes, diseñadas para humillar y descalificar, para aniquilar cualquier atisbo de profesionalidad o valía personal, sumiendo a Chayo en un torbellino de críticas despiadadas. Este discurso, cargado de veneno y desprecio, contrastaba con la visión que se presentaba de Rocío Carrasco, a quien se calificaba de buena por el mero hecho de hacer docuseries para reventar a la hija. Una dualidad moral que asombra y entristece al mismo tiempo, mostrando cómo el relato mediático puede ser manipulado para ensalzar a unos y destruir a otros, sin importar la verdad ni la justicia. Chayo, según este relato sesgado, era malísima, a pesar de llevar años retirada de la televisión sin ir a ningún programa, viviendo su vida lejos de los focos, un contraste demoledor. Chayo, con una voz cargada de frustración y cansancio, intentaba defenderse de los ataques afirmando: «Yo vivo de mi trabajo, y es que luego yo digo que mi padre me roba, ni que mi hermano me roba, ni que mi hija me roba. Hablo de vosotros, de los míos no». Una declaración contundente, que buscaba establecer una barrera entre su vida personal y los ataques mediáticos, pero que era ignorada sistemáticamente. La verdad, por muy cruda que fuera, no parecía tener cabida en aquel circo de 3 pistas, donde la humillación era el plato fuerte. La escena se volvía aún más grotesca cuando Patiño, en un alarde de cinismo, arremetía contra Chayo por atreverse a responder, a defender su honor. «¿Qué persona que más tira a mi padre soy yo?», decía Chayo, en un intento desesperado por poner fin a la manipulación. Pero la respuesta de Patiño era lapidaria. «Pues quédate, no me callo. Pues no eres de él, quédate la boca». Un acto de censura en vivo, un intento de silenciar la voz de una mujer que ya había aguantado demasiado, demostrando una vez más el control y el poder que ejercen estas figuras en el medio.
Nos hubiera encantado que toda esta panda, que ahora habla de feminismo con tanta ligereza, le hubiera dicho lo mismo a Mila Jiménez en su día, viendo el trato denigrante que le dispensaba a Chayo. Esa sororidad, esa empatía femenina que tanto pregonan, brillaba por su ausencia entonces, revelando la fragilidad de sus convicciones. Es una situación que invita a la reflexión, que nos obliga a mirar más allá de las palabras bonitas y a examinar las acciones, las verdaderas intenciones que se esconden tras cada gesto, cada declaración, cada burla que se lanza al aire, resonando en la conciencia de la audiencia. Pero este no es un caso aislado. La hemeroteca está repleta de videos de Mila y otros compañeros riéndose de Chayo, burlándose de cómo cantaba, destrozando sistemáticamente la imagen de las mujeres, sin piedad ni remordimientos. La lista es extensa y María Patiño no es ajena a ella. Su historial está marcado por un patrón de comportamiento que choca frontalmente con los valores que ahora, de manera tan oportunista, intenta enarbolar, dejando en evidencia su doble moral y su selectividad ideológica. Este es el drama, la contradicción central de nuestro tiempo televisivo. Bienvenidos de nuevo a este descenso a las profundidades de la verdad, donde cada paso nos acerca más a desenmascarar las farsas que se tejen bajo el brillo cegador de la televisión. Hemos sido testigos, en el capítulo anterior, de un punto de inflexión, un momento cumbre de la hipocresía mediática protagonizado por María Patiño y el intento de dar lecciones de feminismo a Chayo Moedano. Pero la historia, mis queridos espectadores, no se detiene ahí. La hemeroteca, ese archivo inmisericorde del pasado, se alza como el juez supremo, dispuesto a revelar las contradicciones más flagrantes y las dobles morales más escandalosas. Nadie puede escapar a su propio reflejo en el espejo del tiempo. El archivo televisivo, vasto e inmutable, guarda cada palabra, cada gesto, cada ataque proferido por quienes hoy se presentan como adalides de la ética y la justicia. Es en este laberinto de imágenes y sonidos donde descubrimos cómo el discurso actual de ciertas figuras se desmorona estrepitosamente, revelando un patrón de conducta que dista mucho de la sororidad y el respeto que ahora pregonan con tanta vehemencia, una triste constatación de la fragilidad de sus principios. Recuerdan aquel arrebato de indignación de Patiño al citar a Carlota Corredera y exigir a Chayo que cesara en el uso de palabras despectivas. Un momento que debería haber sido una lección de coherencia, pero que se tornó en el clímax de la desfachatez. Porque, ¿cómo es posible que quienes durante años han ejercido un acoso mediático sin precedentes contra otras mujeres ahora pretendan erigirse en maestras de un feminismo que, a todas luces, han mancillado con sus propias acciones? La pregunta resuena en el aire, exigiendo una respuesta que difícilmente podrá ser satisfactoria. La hemeroteca, implacable, nos recuerda las incontables ocasiones en las que la propia Patiño y su círculo han destrozado carreras, han alimentado el morbo y han vapuleado sin piedad a figuras femeninas del mismo panorama mediático. ¿Acaso olvidamos los ataques despiadados a Rocío Flores, las críticas feroces a Gloria Camila o la difusión de rumores infames sobre la vida privada de Olvido Hormigos? Estas son cicatrices imborrables que contradicen frontalmente el papel de defensora del feminismo que ahora intenta adoptar, dejando al descubierto una conveniencia ideológica que resulta, cuando menos, insultante. El feminismo, un movimiento noble y necesario, se convierte en sus manos en una herramienta desechable, un traje que se ponen o quitan según convenga al guión televisivo del día. Observamos cómo se instrumentaliza una lucha tan importante para justificar ataques personales o para silenciar a quienes no se alinean con su narrativa. Una apropiación indebida que desvirtúa por completo el espíritu de lo que significa ser feminista. Es una burla, una farsa orquestada que busca confundir a la audiencia y desviar la atención de sus propias responsabilidades, un engaño que clama al cielo y exige ser desvelado sin contemplaciones. El testimonio del propio Chayo Moedano, en medio de aquel torbellino de acusaciones, es el eco de una voz silenciada que se resiste a la manipulación. Él, con una dignidad que contrastaba con la vehemencia de sus detractores, afirmaba que vivía de su trabajo y que jamás acusaría a su familia de deslealtad o robo. Su mensaje era claro: criticad a la esfera mediática, pero dejad en paz a mi familia.
un ruego que caía en oídos sordos, eclipsado por el fragor de la batalla campal televisiva, una lucha desigual donde la verdad a menudo pierde su voz. Recordamos también el pasaje con Mila Jiménez, brotando contra Chayo con una crueldad que traspasaba la pantalla. «Tu padre no se ha equivocado contigo», le espetaba. «El problema es que tú eres mala actriz». Frases hirientes, pronunciadas con una seguridad aplastante, diseñadas para desmoralizar y aniquilar. ¿Dónde estaba el feminismo en aquel momento? ¿Dónde la sororidad entre mujeres que ahora Patiño, paradójicamente, intenta enarbolar como bandera? El contraste es brutal. Un puñetazo a la lógica y a la coherencia que expone la doble vara de medir que se aplica en función de intereses personales y de la afinidad con la línea editorial del momento. La burla de Mila, llamando a Chayo tamposor y cuestionando su capacidad de sustento, es un recordatorio amargo de cómo se trataba a las mujeres que osaban salirse del guión preestablecido. Se le acusaba de no estar en serio, de mentir a la gente, de no encajar en el historio que la televisión había diseñado para ella. Y en contraposición, Rocío Carrasco era ensalzada como la buena, la heroína que reventaba a su propia hija a través de docuseries. ¿No les parece grotesca esta distorsión de la realidad, esta inversión de valores donde el dolor ajeno se convierte en espectáculo y el rencor en virtud? Es una pregunta que nos atormenta, una disyuntura moral que no podemos soslayar. Esta narrativa selectiva que eleva a unos y demoniza a otros es la esencia misma de la fábrica de mitos y villanos que ha caracterizado a cierto sector de la televisión. No se trata de hechos, sino de relatos construidos meticulosamente para mantener al público enganchado, para generar controversia y, en última instancia, para garantizar la audiencia. Y en este juego de espejos y humo, la verdad se convierte en una víctima colateral, un daño colateral que a nadie parece importar realmente. Mientras el circo mediático continúa su marcha imparable, sin tregua ni piedad, devorando a sus propios hijos. Pero la historia de la hemeroteca no se limita solo a las rencillas personales. También se extiende al ámbito político, revelando cómo estas figuras están a menudo a merced del poder de turno. La reciente decisión de Radio Televisión Española de no participar en Eurovisión 2026 debido a la participación de Israel es un ejemplo claro de cómo la política se inmiscuye en el supuesto entretenimiento. Y, ¿adivinen qué? Estas mismas figuras, que tanto hablan de libertad y derechos, aplaudieron y celebraron la retirada de España del festival, mostrando su alineación incondicional con ciertas agendas políticas, dejando al descubierto sus verdaderas lealtades y prioridades. Esta politización del entretenimiento, de la que somos conscientes desde hace varias semanas, pero que hoy la revista 10 Minutos desvela con todo tipo de detalles, es un triste reflejo de cómo la objetividad y la independencia se diluyen en un mar de intereses cruzados. Se habla de colaborar con la justicia, de buscar la verdad, pero cuando la situación judicial no conviene, o cuando los hechos no encajan en el relato preconcebido, la verdad es convenientemente ignorada. El feminismo, en este contexto, se convierte en un concepto maleable, cuya vigencia dura lo que dura el cheque o la conveniencia política. Una verdad que resulta amarga y difícil de digerir, pero que no podemos ignorar. La poca gente que conserva un mínimo de conciencia, que aún cree en la ética y la transparencia, debe estar, sin duda, flipando con esta concatenación de despropósitos. La misma María Patiño, que un día mostraba la portada de una revista confirmando una denuncia de Antonio David contra Rocío Carrasco, diciendo que estaban colaborando con la justicia y deseando hacerlo, ahora se encuentra en una encrucijada. La hemeroteca no olvida que, a través del propio Antonio David, nos hemos enterado de que la situación judicial no se recogía como ella decía, un giro argumental que pone en tela de juicio su credibilidad y su supuesta imparcialidad, un verdadero plot twist que nos deja con la boca abierta, que se te llame hija de al lado de las barbaridades que se han dicho y hecho en los programas de Patiño y su gente, parece casi una broma. Una minucia insignificante ante la magnitud de la bajeza humana que han demostrado. Pero el problema es que siempre se puede ir un paso más allá en la indignidad. Siempre hay un nuevo récord que batir, un nuevo límite que cruzar.
Y en esta carrera hacia el abismo, la audiencia es testigo silencioso de cómo los principios se venden al mejor postor y la ética se arroja por la borda sin remordimientos, en un intento desesperado por mantener la atención a cualquier precio. ¿Qué pensará María Patiño ahora cuando habla de feminismo y de aprender de Carlota Corredera, mientras recordamos cómo en su propio programa, Sálvame, se hacían estas barbaridades contra Chayo? El clip que hemos podido ver, donde se la denigraba con una crueldad inusitada, riéndose de su arte, de su carrera, de su existencia misma, es un testimonio irrefutable de la doble moral imperante. ¿Qué pasa, mi mamá? ¿Qué es la niña artista? La parió yo. Perdón, artista, se escuchaba en aquellos fragmentos, en una burla sarcástica que hoy resuena con una amargura especial, una cruel ironía que nos duele hasta el alma. Las risas y el aplauso cómplice de los colaboradores, incluido el propio Jorge Javier Vázquez, al decir «estás siendo muy buena con nosotros», contrastan brutalmente con la imagen de feministas empáticas que ahora intentan proyectar. Se trata de una sororidad inexistente, una empatía selectiva que solo aplica a quienes se alinean con sus intereses, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un medio que devora a sus propios hijos y se ríe de las desgracias ajenas. Es un espectáculo deplorable, una farsa que se cae por su propio peso, revelando la podredumbre que se esconde tras el oropel de la fama. Después de todo esto, ¿qué os parece que María Patiño hable de cómo ser o no feminista? A mí, sinceramente, con perdón por la expresión, es para mear y no echar gota. Y mientras tanto, en el programa No Somos Nadie se vinculan los temas políticos con el supuesto entretenimiento, como hemos visto con la retirada de España de Eurovisión. Se aplaude que España se retire por la vulneración de derechos en la Franja de Palestina y se celebra que Países Bajos y otros países tomen la misma decisión. Una postura que, si bien puede ser legítima, se mezcla y se instrumentaliza dentro de un contexto de entretenimiento vacío, desvirtuando la seriedad del asunto y demostrando una vez más la manipulación de las audiencias, un acto de profunda irresponsabilidad que merece nuestro más enérgico repudio. La conclusión es dolorosa, pero ineludible. En los pisos de la indignidad ya no queda sitio para nadie más. María Patiño ha ocupado el último rincón, el espacio más oscuro, demostrando que siempre se puede ir un poco más allá en la bajeza moral. Incluso Rocío Carrasco, la figura central de una de las docuseries más polémicas, parece no querer mezclarse ya con esta gente. Cuando aparece en Radio Televisión Española, junto a Carlota Corredera, la distancia entre ellas es palpable, un abismo insalvable que se nota a leguas. Hubo una utilización mutua, sin duda, por parte de Rocío Carrasco de toda esta gente para su docu-fake, pero una vez terminado el objetivo, la relación se enfrió hasta el punto de la indiferencia. El «si te vi, no me acuerdo» es la frase que mejor define esta relación y está a la vista de todos. Cuando le preguntaron a Carrasco si las veía, su respuesta fue un rotundo «no, si yo no la veo». Un blanco y embotellado final que sentencia la verdadera naturaleza de estos vínculos, revelando la superficialidad y la conveniencia que rigen el mundo del espectáculo, un drama sin fin que nos deja con un sabor amargo en la boca. Pero nosotros, en Tus 50 favoritos, seguiremos aquí, desgranando la verdad, desvelando los hilos invisibles que mueven este espectáculo de luces y sombras. Si la verdad te importa tanto como a nosotros y si te atreves a mirar más allá de la superficie, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a me gusta a este vídeo y comparte esta historia con quienes, como tú, buscan la autenticidad en un mundo de apariencias. Nos vemos en los próximos vídeos, donde la búsqueda